Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Breaking News y esta vez vamos a hablar otra vez del próximo iPhone, pero quizás no del próximo iPhone más cercano que tenemos, sino que vamos a mirar un poquito más allá, o por lo menos eso creo yo. Ya me diréis en comentarios qué pensáis vosotros, chicos. Lo cierto es que el medio taiwanés DigiTimes ha hecho público una filtración donde dice que Apple está trabajando en una controladora muy especial para sus próximos iPhones, o yo más que iPhones diría sus próximas pantallas táctiles. Lo cierto es que esta controladora lo que haría sería encargarse de la parte táctil de la pantalla, pero además también encargarse del sensor de huellas dactilares, lo cual podría ser bastante revolucionario porque ya sabemos que muchos estamos esperando a que salga un iPhone que no tenga marco, o por lo menos un iPhone que no tenga botón Home y que este botón de alguna manera esté integrado dentro del frontal o dentro de la pantalla y que no sea un botón físico como tal. Seguro que me entiendes, ¿eh? Bueno, por supuesto con esta controladora sería posible poder disfrutar de un iPhone que no tuviera un botón Home. Eso sí, yo no veo viable que esta nueva tecnología, en la cual Apple, según DigiTimes, ya está trabajando y prácticamente la tiene hecha, no creo que lo veamos en el próximo iPhone. Ya sabéis que el próximo iPhone saldrá en septiembre, seguramente, y será el próximo iPhone 6S. Y digo seguramente porque Apple todavía tiene que confirmar la fecha de salida, pero o saldrá en septiembre o en octubre, tampoco tardará mucho más, chicos. Bueno, lo cierto es que, claro, el iPhone cambia de diseño cada 2 años. No es viable que este iPhone 6S tenga un diseño muy diferente y que tenga el marco más pequeño. Además, tampoco cuadra con las últimas filtraciones que os comenté, por cierto, la semana pasada, donde sabemos que las dimensiones van a ser muy parecidas y quizás unos milímetros o 0, algo milímetros un poquito más grandes, ¿no? Os dejo el vídeo por aquí para que veáis un poquito la información al respecto de esas últimas filtraciones. Así que, chicos, seguramente esto ya será para un próximo dispositivo. Yo me temo que para el próximo iPhone 7. Y por fin, a pesar de que tengo una pantalla grandota de 5 pulgadas o 5,5, si no tiene marco, realmente la película cambia y mucho, chicos. Pero bueno, la verdad es que donde yo creo que tiene mucho sentido esta nueva controladora es en el Apple Watch. Ya sabéis que el Apple Watch tiene Apple Pay y tú te vas a pagar, simplemente haces un swipe, acercas el reloj y pagas. Pero ¿qué seguridad tienes ante eso? Porque cualquiera te podría coger el brazo, te podría hacer un swipe y, oye, tranquilamente acercarte para pagar, ¿no? Y podría robarte de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, no tienes tanta seguridad, ¿no? O te podrían quitar el smartphone, el reloj, tú no te das cuenta, y lo cierto es que está muy cerca tuyo, el Bluetooth llega y entonces, claro, te podría pagar estando tú al lado, ¿no? A lo mejor no te has dado cuenta que te ha quitado el reloj. Bueno, cosas de este estilo. Realmente falta un toque de seguridad en el Apple Watch. ¿Por qué no implementarlo con esta nueva controladora? Podríamos tener la pantalla con Force Touch táctil como la tenemos, pero además con un sensor de huellas dactilares que es muchísimo más seguro para poder tener ese plus de seguridad que le falta al Apple Watch. Insisto, en el iPhone 6S creo que no lo veríamos porque el Touch ID funciona de maravilla y no creo que vayan a hacer inventos a estas alturas. Pero de cara al año que viene, la película cambia bastante, chicos. Ya me contaréis en comentarios qué pensáis vosotros. Esto es todo, espero que os haya gustado la información, que nos apoyéis con vuestro me gusta. Ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!